Aunque llevaba mucho tiempo sin fregar la vida en redes sociales, creo que es un momento en que el silencio no es opción y voy a empezar haciendo aclaraciones frente a las falacias históricas, frente a las burradas de facto que está pronunciando el subpresidente Duque, diciendo, afirmando un supuesto apoyo de los Estados Unidos a la independencia colombiana. Para entender este problema, hay que recordar que cuando se da la Revolución Norteamericana de Independencia, España e Inglaterra llevaban bastante tiempo de disputa por el control de la Florida, que en ese momento estaba en control inglés. Por este motivo, inmediatamente estalla la insurrección armada en las 13 colonias. Los españoles, la corona española, ordena un ataque a la Florida para retomarla. Ataque que se hace efectivo en la batalla de Pensacola, donde combatió el mismísimo Francisco de Miranda. Incluso los españoles tuvieron conversaciones secretas con los franceses para atacar Jamaica y prácticamente erradicar el dominio inglés del Caribe. Esto nunca se logró a cabo, nunca llegaron a un acuerdo, pero el ataque a la Florida se hizo efectivo y logró un dominio español. ¿Esto qué consecuencias tuvo? Que en ese momento los ingleses tuvieron dos frentes de guerra en Norteamérica, contra Washington y contra los españoles en la Florida. Esto llevó, obviamente, a dispersar fuerzas y permitió la victoria de la independencia norteamericana. Este es un motivo por el cual desde el principio la política exterior norteamericana no quiso entrar en confrontación directa con los españoles. El otro motivo era el motivo económico, la esclavitud. La economía norteamericana se basaba en el sistema inhumano de esclavizar hombres y mujeres africanos, y ellos los obtenían mediante el comercio ilegal que controlaban los españoles. Es decir, desde el puerto de La Habana llegaban esos hombres y mujeres esclavizados para ser puestos a trabajar fundamentalmente en los cultivos de algodón de Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos no tenía interés en confrontar con España. Este tema de la Florida siguió con el tiempo, y al estallar las revoluciones de independencia en Sudamérica, hubo gente en la Florida que se pensó un movimiento de insurrección, de independencia de la Florida, para crear la República de la Florida, independiente de los españoles. Al suceder esto, Bolívar le va a dar instrucciones al general MacGregor, que era un general escocés que combatió en Colombia junto a las legiones británicas, para ir a la Florida y encabezar la resistencia armada contra los españoles. Cuando esto sucede, Norteamérica ataca a la Florida, ataca a los independentistas de la Florida, dirigidos por MacGregor, en acuerdo con Bolívar, y de esta forma hay casi que una guerra indirecta entre la Gran Colombia, que se estaba conformando, y los Estados Unidos. Al tomar Estados Unidos el control de la Florida, suscribe un acuerdo con España, indemniza a España la compra a la Florida para quedar ellos con el control de la Florida. Esto le permite a España tener una salida honrosa de la guerra en la Florida, una suma económica considerable, y no va a dañar las relaciones, a pesar de que Estados Unidos se apropia de la Florida. Esto rompió las relaciones, que ya tenía dudas, entre lo que era la Gran Colombia y Estados Unidos. De hecho, años después, Bolívar convoca en Panamá el Congreso Anfictiónico, que era para crear una confederación latinoamericana, de países latinoamericanos. Por insistencia de Santander, se invita a Estados Unidos. Si bien los embajadores de Estados Unidos, de McKinsey en ese momento, no logran llegar a la reunión del Congreso Anfictiónico, por problemas en el viaje, se enfermaron, les dio paludismo, pero durante el viaje, la orientación ¿cuál era? Firme acuerdos comerciales que le interesaban a los norteamericanos, pero bajo ninguna circunstancia se involucre en conflictos con los españoles. Entonces es falso cualquier apoyo estadounidense a la independencia colombiana. Ahora, lo preocupante no es tanto el error histórico del presidente. Preocupa más la gente que ha salido a defenderlo, con el trillado argumento de que los norteamericanos fueron el gran referente para que aquí se gestara un movimiento de independencia, porque ese es un argumento racista. Ese es el argumento clásico de que aquí somos pensadores de segunda y teníamos que estar pendientes a que hubiera una revolución en Norteamérica o en Francia para pensarnos si hacíamos una revolución acá. Los grandes referentes del pueblo
porque si bien los criollos lideraron, quien peleó la batalla fueron el pueblo, eran tres. Bencos Bioicó, líder africano, líder afro, que libertó hombres y mujeres esclavizados y fundó el Palenque de San Basilio. Tupac Amaru, el gran líder indígena del sur, que generó una revolución indígena, una revuelta a la que se sumaron indígenas de Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia. Y por supuesto, nuestros berracos campesinos santanderianos de la provincia del Socorro, liderados por José Antonio Galán, los comuneros, traicionados en Zipaquirá por el arzobispo. Esos son los referentes y es sobre ellos que deberíamos hacer memoria, no desde un colonialismo intelectual trasnochado, que piensa interpretar toda la historia como una simple sumisión y copia de los movimientos norteamericanos. Es importante pensar eso. ¿Queremos rendir homenaje a los apoyos internacionales? Rendámosle homenaje al pueblo haitiano, porque ellos sí enviaron hombres, armas, dinero, se jugaron y fueron traicionados por Bolívar. A ellos, con ellos es que tenemos una deuda histórica, no con los primeros presidentes de Estados Unidos, como lo afirma el subpresidente Duque. Afirmación peligrosa, porque todo gobierno dictatorial ha tratado de manipular la memoria histórica para imponer sus propias líneas de política internacional.